Bueno, viéndolo históricamente, la primera privatización que se dio fue el de la banca. Esto fue a finales de la guerra, ya en el periodo del presidente Alfredo Cristiani. Estamos hablando ahí por el año 1991 en adelante. Hay que recordar que una de las acciones que se tomaron durante el periodo de la guerra fue la nacionalización de la banca para que esos capitales que estaban en pocas manos se pudieran poner al servicio de la sociedad. Cuando la guerra termina, entonces se hace lo inverso, y es que la banca, en primer lugar, se dijo que se saneaba, y eso no significaba otra cosa que el Estado, es decir, todos los ciudadanos pagamos las deudas que los bancos tenían, que eran millonarias. Y una vez los bancos habían sido ya saneados, es decir, que nosotros, los ciudadanos, habíamos pagado las deudas, entonces los bancos fueron adjudicados a determinadas familias. Ellos los administraron durante un par de décadas y luego los vendieron en más de 2.000 millones de dólares. De tal forma que la banca, que en un momento era del país porque era nacionalizada, pasó a ser de manos privadas y posteriormente capital extranjero, porque hoy ya no hay banca nacional. Luego, en segundo lugar, lo que se produjo fue la privatización de las telecomunicaciones, porque todo lo que era telefonía y comunicaciones entre las personas eran estatales, eran manejadas por Antel. Los costos eran muy bajos. Es verdad que no era fácil que uno pudiera tener una línea telefónica en su casa. Eso podía tomar varios años para poderla recibir. Pero cuando finalmente se tenía, los costos andaban alrededor de entre 3 a 6 colones. Es decir que al cambio actual estaríamos hablando menos de $1 mensual. Cuando se privatizaron las telecomunicaciones, entonces toda la infraestructura que a lo largo de décadas había sido construida con las aportaciones de nuestros impuestos, se vendió a manos privadas. Y así es como entraron las grandes compañías que conocemos hoy en día y que tienen el control total de la telefonía. Y es verdad que hoy solamente se necesitan unos minutos para poder tener una línea, sea fija o sea portátil, pero los costos de ello pues se han multiplicado muchísimo más. En mi caso, yo pago como unas 3.000 veces más mensualmente por el teléfono que utilizo que lo que pagaba cuando la comunicación pues era nacional. Después de eso vino, que no fue propiamente una privatización, pero fue el tema de la dolarización, que fue presentado ante la ciudadanía como una ley de bimonetarismo, y de hecho pues así se llama la ley, lo cual establecía que El Salvador iba a tener dos monedas, que era el dólar y el colón, y que quedaba a discreción de la persona si quería tener una cuenta en dólares o si la quería tener en colones, si quería recibir su salario en colones o si prefería recibirlo en dólares. Eso es lo que dice la ley, pero lo que se dio en la práctica es que los colones que llegaban a los bancos eran retenidos y las personas no tenían opción de poder pedir que se le dieran colones. A todos se les daba dólares, hasta que llegó un momento en que el colón desapareció totalmente y de esa manera lo que hubo fue una dolarización y no una implementación de un bimonetarismo como se había anunciado y como lo establece la ley. Eso ha sido más o menos el recorrido en el tema de las privatizaciones. La privatización se da cuando
hay elementos que son de interés público, como la educación, la salud, las comunicaciones, y también ahí pues se incluye el tema del agua. Ha habido intentos en el pasado de privatización, por ejemplo, de la educación. Si la educación se privatizara, esto significaría que el Estado dejaría de ser el garante de la educación para la ciudadanía y pasaría a manos privadas. Lo mismo que ocurrió con las telecomunicaciones, que en El Salvador el Estado no puede manejar comunicaciones, es decir, no hay ninguna entidad estatal en el país y no la puede haber por ley en donde el Estado ofrezca servicios de comunicación, a diferencia, por ejemplo, de Costa Rica, en donde en Costa Rica es un modelo mixto porque el Estado continúa ofreciendo servicios de telefonía celular, telefonía fija, internet, y también hay operadores privados. Entonces las personas en Costa Rica deciden si quieren trabajar con una empresa privada o si quieren continuar trabajando con el Estado. Lo interesante es que lo que más ha prosperado en Costa Rica ha sido la empresa de telecomunicaciones y de datos estatal, al punto que incluso hay una iniciativa de esta entidad estatal costarricense de invertir en El Salvador, es decir, de ofrecer en El Salvador servicios de telefonía fija, móvil y de datos para los usuarios salvadoreños que quieran contratarlo. Entonces es interesante que lo que el Estado salvadoreño no puede por ley ofrecer a los salvadoreños, el Estado costarricense sí lo va a hacer, si pasa pues todo el proceso de autorización que debe de cursar en nuestro país. Entonces privatización es cuando esos bienes o servicios que deben ser garantizados por el Estado pasan a manos privadas. Si se privatizara la educación, que ya hubo un intento en el pasado de eso, significaría que ya no podrían haber escuelas públicas y tampoco institutos nacionales. El tema de la Universidad Nacional es un tema diferente porque esa se trata de una autónoma. Pero entonces significa que todo ciudadano salvadoreño, si quiere que sus hijos estudien, tendrán que ir a una institución privada y pagar por ella. De igual forma, si se privatiza la salud, significa que desaparecería el sistema público de salud. Es decir, ya no habría un hospital Rosales, un hospital de maternidad, un hospital Blum. Todo eso desaparecería y todo pasaría a ser manos privadas. Y esto significaría que cualquier persona que necesita ser atendida de cualquier dolencia grave o superficial tendría que pagar por ese tipo de servicio. Ya no habría más acceso a medicamentos provistos por el Estado. Incluso en el tema de las vacunas, que actualmente son gratuitas y que el Ministerio de Salud las imparte y hace campañas de vacunación, tendría que ser cada una de ellas ser pagadas por los usuarios. Lo mismo ocurre pues en el tema del agua. Si el agua se privatiza, entonces el Estado ya no sería el administrador, sino que serían entidades privadas y que obviamente lo tendrían que dar pues a cambio de un valor comercial. Los indicios son varios y son de largo tiempo, no es del presente ni siquiera de este año. Yo recuerdo que en el periodo del procurador de Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, estoy hablando de hace 10 años atrás, era una de las insistencias y una de las luchas que él llevó adelante, y era que el agua fuera declarada un derecho humano. Y sin embargo no se logró y han pasado 10 años y no ha sido así. Entonces, ¿por qué hay una negativa de parte de la Asamblea Legislativa de reconocer el derecho al agua como un derecho humano? La razón es que en el momento en que el agua sea declarada un derecho humano, el Estado estará en obligación de proveer ese derecho a sus ciudadanos. Y eso nunca puede ser privatizado porque igual digamos el derecho a la vida, ese es un derecho humano, y si es un derecho humano, el Estado está obligado a garantizar la vida de sus ciudadanos. Y eso nunca puede quedar en manos privadas. El Estado no puede renunciar a decir, bueno, el Estado ya no va a cuidar la vida de los ciudadanos,
que cada quien busque una entidad privada que se la garantice. Entonces, ese sería un absurdo. Y así sería de absurdo que el agua se privatizara si ésta fuera declarada un derecho humano. Entonces, desde ahí viene el problema, y desde entonces han transcurrido al menos 4 periodos legislativos diferentes en donde el agua ha tenido una negativa, no ha querido ser declarada un derecho humano. Y eso pues es un indicio que es de preocupar, porque uno podría preguntarse cuál es el obstáculo, cuál es el problema a querer reconocer el agua como un derecho. El otro elemento es que ha habido varias iniciativas en donde se ha propuesto que el agua continúe siendo manejada por una entidad que sea siempre estatal. Y yo recuerdo que allá por el año 2008 ya había una iniciativa que se llamaba la Ley General de Agua. Y de hecho, pues en algún momento, en algunos editoriales yo me pronuncié a favor de esa ley, pero de igual forma estamos hablando ya de también 10 años que han pasado, y que esa ley pues incluso quedó pues en el olvido, pasó a archivo, porque cuando no tienen una iniciativa de ley dentro de la Asamblea y cuando no se manejan los procesos para que se convierta en ley, entonces simplemente se mandan a archivo. Posteriormente es que han surgido ya las propuestas, principalmente pues es una iniciativa de la Universidad Centroamericana, UCA, y de la Iglesia Católica, que es la que se llama la Ley General de Agua, que otra vez retoma el nombre, y supongo yo pues que muchos de los artículos que tenía la anterior propuesta de hace 10 años atrás, que también se llamaba la Ley General de Agua. Y esta vez pues con el objeto de asegurar que el ente que va a administrar el agua en el país pueda ser predominantemente estatal. Contra ello es que se ha presentado la Ley Integral de Agua, que va ya desde una visión de la empresa privada, en donde se le da una preponderancia a la parte privada sobre el estatal en la administración del recurso. Debe existir de parte de las personas que encabezan estas iniciativas para preservar la calidad pública del agua, un esfuerzo para que las diversas expresiones no vayan a sobrepasar los estándares, digamos, primero de la educación y luego también de la expresión pacífica de los diversos intereses. Creo que todos los ciudadanos podemos expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, y podemos también solicitar a la Asamblea que legisle de acuerdo a los intereses de las mayorías. Pero eso no necesariamente tiene que recurrirse, por ejemplo, a eslogans que son ofensivos en sí mismos, o que utilizan palabras soeces, o acciones que pueden volverse violentas y que terminan pues dañando la propiedad, a veces privada, a veces pública. Entonces yo creo que ese tiene que ser un elemento que debe cuidarse muy bien, porque de otra manera se va a desviar el interés de lo que es verdaderamente lo que se persigue, y es preservar y garantizar el acceso al agua para todas las personas y a precios que puedan ser manejables por lo que es la realidad de la economía de los hogares hoy en día. Entonces se debe hacer un esfuerzo por evitar los elementos ofensivos y también las expresiones violentas. Yo no tengo ninguna duda que hay un intento decidido de privatizar el agua, pero también hay que recordar que en el pasado, si la educación no se privatizó, fue precisamente porque la ciudadanía se expresó en contra. Y si la salud tampoco fue privatizada, igual fue porque la ciudadanía se expresó en contra de esa medida. Y lo mismo ocurrirá hoy. Lo único que podrá detener la privatización del agua es que las personas se manifiesten en contra de ella. Las cosas están dadas, el proyecto de ley
ha sido presentado y es muy claro, simplemente hay que leerlo para darse cuenta que se le está dando prominencia a la parte privada sobre la pública. Y esa es la única ley que está siendo discutida. La ley general de agua, donde se propone que haya una prevalencia del Estado sobre la parte privada, ni siquiera se está discutiendo, ha sido dejada de lado. Entonces yo no tengo ninguna duda que sí hay un interés de privatizar el agua. La afirmación de que el agua no se puede privatizar no es cierta, porque hay países donde el agua está privatizada. Hay países como por ejemplo México y países también de Sudamérica, en donde no solamente se privatizó el agua, sino que se privatizó el ciclo del agua. Y el ciclo del agua es aquel que comienza en el mar y que con los rayos del sol el agua se evapora, se convierte en nubes. Luego las nubes llegan a partes frías, normalmente en las montañas, donde el gas, porque es agua, las nubes es agua condensada, gasificada. Entonces con la temperatura baja se condensa, se convierte en lluvia y cae, y entonces vienen los ríos que alimentan los manantiales y las aguas subterráneas también. Entonces hay casos de países como Bolivia, por ejemplo, en el cual todo el ciclo del agua fue privatizado. Esto significa que las personas ya no son dueñas ni del mar, ni de las nubes, ni de la lluvia, ni de los ríos, ni de las aguas subterráneas. Cuando una persona en un país donde se hubiera privatizado de esa manera, por ejemplo, coloca un depósito para recoger agua lluvia, está cometiendo delito, porque esa agua, ese ciclo del agua ha sido privatizado, entonces ya no le pertenece a las personas, le pertenece a la empresa que la administra, y esa empresa perfectamente puede llegar y decirle, como usted está tomando agua lluvia, le vamos a cobrar $3 o $4 por el agua que ha recogido del techo de su casa. Lo mismo sería si tiene un pozo, lo mismo sería si toma agua de un río, lo mismo sería si toma agua del mar para el uso que sea. Entonces, ese es un hecho que a nosotros nos puede parecer absurdo, pero es real. En el caso de Bolivia, esa medida fue revertida, que fue algo que le provocó muchos problemas legales al Estado boliviano, pero lograron revertirlo. Pero hay otros países donde esa reversión no se puede hacer precisamente porque los gobiernos son afines a este tipo de medidas privatizadoras. A uno le puede parecer increíble que un elemento como el agua se privatice, pero tampoco hay que olvidar que hay países como, por ejemplo, España, en donde los rayos del sol están privatizados y que las personas tienen que pagar un impuesto por recibir los rayos del sol. Entonces, aunque esto parezca muy absurdo, es una realidad y la ley está hecha de esa manera. Entonces, decir que el agua no se puede privatizar, en primer lugar, es desconocer las realidades que se dan en otros países del mundo y también pues hacerse del ojo pacho, como decimos popularmente, de lo que está escrito en la propuesta de ley, que es la única que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Los cristianos tenemos un papel importante en el tema del agua porque en la Biblia encontramos que Dios es el que ha creado todas las cosas y no solamente el agua con su respectivo ciclo, sino que también creó el aire, el sol, las montañas, la vida misma. Y vemos en la Biblia cómo la actitud de los hombres de Dios fue la de compartir los recursos que el planeta tenía. El ejemplo más claro lo tenemos en Isaac, al cual pues algunos le han llamado precisamente el cavador de pozos, porque una parte de su vida fue que él cavaba un pozo y se lo quitaban. Entonces él ni siquiera lo peleaba, lo dejaba y se trasladaba a otro lugar y volvía a cavar otro pozo, el cual se lo quitaban. Y así sucesivamente hasta que finalmente logró en otro lugar cavar otro pozo donde ya no hubo disputas, porque ya todas las personas tenían los pozos que previamente él había cavado, y de esa manera pues todos compartieron el agua. Lo importante es la actitud de Isaac, el cual reconocía que el agua era un don de Dios y que no era de él, y aunque él hubiera cavado el pozo, y era para todos. Entonces, en la actitud pacífica y generosa de Isaac, podemos ver nosotros el modelo del cristiano que debe ver el agua como un don de la naturaleza que Dios ha dado para toda la humanidad y que debe ser también para todos
en igualdad de condiciones, no solamente para quien pueda pagarlo, sino para satisfacer las necesidades que como seres humanos todos tenemos. Esto no significa que las empresas no puedan tener acceso al agua para sus procesos industriales, pero sí significa que deben pagar lo que corresponde por ese uso comercial que hacen del agua, que debe ser una tarifa diferente a la tarifa de las personas que pagan el agua para beber de ella, o para cocinar, o para los hábitos pues, de higiene o de limpieza de la casa, que al fin y al cabo son hábitos de salud. Entonces, esa diferenciación tiene que hacerse, aunque todos tienen derecho al agua, incluso aquellos que la quieren para usos industriales. Decir que el tema del agua pertenece a una agenda partidaria o de izquierda es no tener en cuenta lo que ha ocurrido en el país en los últimos 10 años, porque han habido al menos unas 4 legislaciones en donde la izquierda tuvo mayoría y tampoco hicieron nada por reconocer el agua como un derecho humano. Por lo tanto, esta no es una agenda de izquierda, porque si lo fuera, entonces cuando tuvieron las posibilidades de hacerlo, al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, aprobado el agua como un derecho humano y no lo hicieron. Por lo tanto, esta es una agenda de la sociedad, de las personas y de los cristianos, que vemos en el agua un derecho que todas las personas deben tener y que ya hay otros países como Senegal, por ejemplo, en donde ya hay guerras armadas de facciones y que el motivo de la guerra es el agua. Para que nosotros no vayamos a llegar a eso, y estamos viviendo en un país donde ya estamos viviendo una condición de tensión hídrica, se llama, lo cual significa que ya hay dificultades para poder dar agua a toda la población. Para que no vayamos a llegar a una guerra, hoy es el momento de todos los cristianos y de toda la ciudadanía de solicitar que el agua sea declarada un derecho humano y que por lo tanto las leyes vayan acordes con ese principio. Cuando comenzaron las privatizaciones, que fue con la banca, luego fue con las pensiones, luego con las telecomunicaciones, con la telefonía, y los intentos que hubo de privatizar la educación y privatizar la salud, las personas al principio no sabían qué era lo que estaba ocurriendo y no entendían tampoco mucho el concepto de privatización. Y eso fue lo que hizo que no solamente las iglesias, sino que la ciudadanía en general no tuviera una mayor reacción ante esas medidas que se tomaron. Y sobre todo porque se utilizó un lenguaje mentiroso para tergiversar lo que realmente se quería hacer. Pero hoy, después que el país mismo hemos vivido esos procesos privatizadores y sabemos lo que eso significa, entonces hay ya mayor conciencia de lo que podría implicar una privatización de la salud, de la educación o en este caso del agua. Y por haber despertado a esa comprensión y esa realidad que antes no se tenía, yo creo que es cuando el cristiano y toda la sociedad debe participar, obviamente de una manera pacífica, y para eso hay recursos. Se puede acudir a la Asamblea Legislativa. Ya hay una propuesta de ley que garantiza que el agua continuará siendo una propiedad estatal y por lo tanto administrada por el Estado. Entonces ya no es necesario presentar otra propuesta de ley porque ya hay una. Lo que hay que hacer es respaldar. ¿Y cómo se la respalda? Pues se puede hacer en programas de opinión, se puede hacer en recolección de firmas, porque se puede llevar a la Asamblea Legislativa cientos o miles o cientos de miles de firmas solicitando la aprobación de esa ley. Entonces, de esa manera, los cristianos y la ciudadanía en general ejerce su papel activo de incidir sobre los diputados para que ellos puedan legislar de acuerdo a los intereses de las mayorías.